vamos a ir haciendo algo que he llamado lo que hemos aprendido. Y lo que se trata aquí es de que miremos entonces las temáticas que ya han sido tratadas a lo largo de los distintos módulos y las distintas clases, para que entonces surja la posibilidad de que si hay una pregunta o algún comentario, pues o sin ninguna dificultad. Entonces, les decía que cuando nos preguntamos qué es lo que hemos aprendido, factores que se identifican a partir de la evaluación integral y que nos llevarían realmente a darnos cuenta de que debemos atender cada uno desde la visión holística. Y esto es supremamente importante de que lo tengamos en cuenta, porque por ejemplo, si ustedes ven el paciente que tiene Parkinson, pues básicamente le dan levodopa y hasta ahí llega. Es decir, porque en la mirada mecanicista lineal se mira como simplemente de que es una deficiencia de L-dopa, que básicamente eso sería lo que habría que darle al paciente. Sabemos que ayuda, pero no soluciona realmente el problema. Así que es importante que entendamos que estas enfermedades neurodegenerativas son multifactoriales y que tenemos que estar muy atentos en ese sentido a cómo vamos entonces a actuar. Vimos en algún momento, al principio del curso, el concepto del diseasoma, es decir, que estamos frente a una red de patologías crónicas que nos llevan a entender la clara relación que existen entre todos los organismos y todas las estructuras. Es decir, cuando entendemos este concepto que llega básicamente con la publicación que se hizo por el PROCEIN de la National Academia de Ciencias, con este grupo de investigadores del Departamento de Física de Notre Dame, del Departamento de Cancer Biology del Dana-Farber Institute en Boston, de los departamentos de genética de Harvard, etcétera, pues nos vemos entonces que aquí comprendemos la importancia de lo que significa fundamentalmente saber de que todas las enfermedades están conectadas. Una de las fallas, por así decirlo, que hemos tenido en medicina es que hemos dividido al paciente en pedacitos y entonces el cardiólogo solo ve el corazón, el gastroenterólogo solo ve el intestino, el neurólogo solo ve el cerebro, pero resulta que así no es como funcionamos. Aquí vemos que es una red de enfermedades humanas y que entonces es la medicina en redes la que nos llevaría, sin lugar a dudas, a comprender que tenemos que mirar al paciente desde todos los niveles. Y es lo que hemos ido tratando de hacer a lo largo del diplomado, de ir mirando todos los aspectos que necesito claramente tener en cuenta para enfrentarme a cualquiera de las formas de enfermedad neurodegenerativa. Entendimos entonces allí que la medicina en redes llama la atención hacia ese concepto que se llama el interactoma, es decir, la red de comunicación de proteínas. Es decir, las proteínas que están en todo el organismo operan y se comunican y por eso es que pueden encontrar o podemos encontrar la interacción tan típica de un fenómeno que ocurre en una parte del cuerpo alterando o afectando otra parte del organismo. Y por ejemplo, es lo que nos lleva a entender cómo la alteración del metabolismo de la glucosa es un factor claramente interactivo en la neurodegeneración. Así entonces, que un neurólogo o un neurofisiólogo que esté atendiendo a un paciente con una enfermedad neurodegenerativa y no esté teniendo en cuenta, por ejemplo, el consumo de glucosa o el consumo de carbohidratos de alta carga glicémica, pues realmente no puede estar haciendo un buen tratamiento,
porque aquí hay directamente, como lo hemos visto a lo largo de las clases, un factor que influye de manera decisiva sobre el desarrollo de la patología. De la misma manera entendemos el papel de la obesidad, ya que incrementa y dispara significativamente la inflamación. Y en el fondo comprendimos que casi todas las enfermedades de naturaleza neurodegenerativa son enfermedades de base inflamatoria. Y es por eso que cuando vamos envejeciendo, nos encontramos que cualquier persona por encima de los 65 años tiene una mayor posibilidad, ya que la edad biológica además se acompaña de deterioro de la respuesta inmune. Entonces, en la medida en que envejecemos, y tendremos que entender que hoy día la sociedad es una sociedad que envejece, si la comparamos, digamos, con las sociedades previamente vistas, ahora somos una sociedad que envejece y que por lo tanto estamos expuestos a enfrentarnos claramente a las enfermedades de naturaleza neurodegenerativa. Así que, como lo hemos ido viendo clase tras clase, soportado muy bien por la bibliografía, porque yo creo que todos ustedes lo que han podido ver es que este diplomado hemos sido muy juiciosos en soportarlo con evidencia y que cada cosa que vamos comentando o que vamos enseñando a lo largo del diplomado tiene una o varias bibliografías que lo soportan. Así entonces, que empezaríamos a entender que el punto crítico en la enfermedad neurodegenerativa es la inflamación y que la neuroinflamación es la respuesta que ocurre dentro del cerebro o dentro de la médula espinal a los distintos factores etiopatogénicos que yo tengo que mirar, que yo tengo que entender cuando trato a mi paciente. Así que, comprendiendo esto, veríamos entonces esa etiopatogenia multidimensional, donde, por ejemplo, los depósitos de amilina es una hormona amiloidogénica, recuérdense, que es sintetizada con insulina por las células beta del páncreas y que por lo tanto lleva a toda esta serie de proteínas y sobre todo proteínas mal plegadas, proteínas mal estructuradas que se van depositando en nuestro cerebro como consecuencia de factores o del exposoma tóxico o del estilo de vida equivocado que frecuentemente llevamos las personas. Esto entonces nos llevaría a entender en esa visión multidimensional que todo aquello que produzca estrés mitocondrial también entonces nos conduce a la neuroinflamación. Y hoy día, cuando hablamos entonces de que la gran mayoría de las enfermedades crónicas de alguna manera tienen fenómenos de mitocondriopatías, todo aquello que podamos hacer terapéuticamente para regular y modular el funcionamiento de las mitocondrias será clave dentro del tratamiento de la neurodegeneración. Y de la misma manera, entenderemos entonces que tenemos que ser muy atentos, tenemos que ser muy cuidadosos en aquellas cosas que pueden dañar, que pueden afectar la función de las mitocondrias. Otro aspecto sería entonces las enfermedades por sobrenutrición. Y es que hay que recordar, este es un aspecto que lo vimos desde el punto de vista evolutivo. El hombre del paleolítico tenía hambre. El hombre del paleolítico realmente tenía déficit de aporte dietético calórico. Y por eso, de alguna manera, ese gen de la resistencia a la insulina fue un gen que permitió que los humanos sobreviviéramos en el paleolítico medio y el paleolítico superior. Hoy día, ese gen, cuando estamos comiendo exceso de azúcares, exceso de harinas, exceso de alimentos incorrectos, ese gen nos favorece la aparición de enfermedades inflamatorias, entre ellas la neurodegeneración por sobrenutrición, sobre todo de naturaleza calórica.
Y eso nos lleva a entender que obesidad, diabetes, síndrome metabólico son patologías típicas que pueden estar asociadas al fenómeno de la neurodegeneración. Otro aspecto importante de entender la mala calidad del sueño. Los trabajos realizados por el profesor Leroy Hood en su concepto de la medicina P4, predictiva, preventiva, personalizada, participativa, nos llevó a entender la importancia del sueño. Ese es un módulo que todavía no hemos visto. Viene hacia el futuro. Y en próximas semanas tendremos la posibilidad de mirar cómo la mala higiene del sueño, pero sobre todo un sueño hipóxico, y ahí mismo les digo, piensen en el paciente que tiene apnea del sueño, por ejemplo, o que tiene problemas que no le permiten que pueda dormir adecuadamente porque no logra hacer un aporte de oxígeno adecuado, cómo eso va a jugar un papel crítico dentro de fenómenos de neurodegeneración, como lo veremos en próximas clases. También nos encontramos entonces que la falta de calidad del sueño empeora la inflamación. Y aquí viene otro fenómeno que sería el sedentarismo, factor de riesgo independiente para inflamación. Y cuando nos encontramos que somos una sociedad sedentaria que permanece muchas horas sentado frente al computador o en el escritorio o en el sofá viendo televisión, pues uno de los próximos capítulos que vamos a mirar dentro de los módulos será precisamente la importancia del movimiento y el ejercicio en la prevención de neurodegeneración. Otro aspecto clave aquí de analizar dentro de la etiopatogenia multidimensional sería la disbiosis y la permeabilidad intestinal, clarísimos factores proinflamatorios, y que esto sumado, como ya lo hemos ido viendo, y sobre todo en estas últimas clases que hemos estado básicamente dedicados al tema de la alimentación, pues vemos cómo la mala alimentación inflama el intestino y el intestino inflama el cerebro, por aquella relación de lo que llamamos el eje intestino-cerebro. Otro punto clave serían los traumatismos, tanto a nivel cerebral como a nivel medular, que pueden producir una activación de la glía. Y recuérdense que vimos que incluso aún traumatismos no necesariamente severos pueden dejar una activación crónica de la glía que llevaría entonces a que se mantenga, como decimos nosotros en Colombia, el arrocito en bajo, o sea, que se mantenga un proceso inflamatorio bajo, persistente, de low grade inflammation, que estaría entonces afectando el cerebro. Así que hasta allí hemos visto los factores claves que conducen, como vemos, a la neuroinflamación. Pero ¿por qué llegamos a estas cosas? ¿Qué hemos aprendido en los módulos que ya hemos visto? Primero, que nos podemos encontrar frente a un problema de neurodegeneración atrófica que llevará a este encogimiento y esta disminución significativa de la propia estructura del cerebro. Y que la atrofia de cualquier tejido significa la pérdida de células. Y por eso, cuando vemos entonces cómo el cerebro del paciente de Alzheimer realmente se encoge, y tal como vemos aquí entre el cerebro de la izquierda normal y el de la derecha con Alzheimer, pues esto nos lleva a entender que esa atrofia cerebral no solamente está en el Alzheimer y en otras formas de demencia, está en la parálisis cerebral, en la enfermedad de Huntington, en las leucodistrofias, en la esclerosis múltiple. Es decir, todas estas son patologías atróficas que muy seguramente pueden tener que ver o con el aporte inadecuado de nutrientes como consecuencia de una mala dieta, o, que ya veremos, alteraciones de la microcirculación a nivel del cerebro,
que bien sabemos es un órgano altamente vascular. Así entonces, que comprendiendo esto, vemos que los estudios epidemiológicos del Alzheimer han mostrado que la dieta y nutrición juegan un impacto significativo en el desarrollo. Y por eso entonces, ahora entienden ustedes por qué le hemos dado tantísima importancia a el tema alimentación, dieta, intestino. Fíjense cómo este módulo en el que estamos actualmente, que todavía no lo hemos terminado, es muy largo. Tiene mucha temática para comprender todo el juego y todo el papel que indudablemente la nutrición va a estar generando, como lo hemos visto y lo hemos soportado con las publicaciones. Pero pasemos al otro factor claramente arraigado con el problema inflamatorio y es precisamente la neurodegeneración vascular. Acuérdense, el cerebro consume una gran cantidad de energía, pero carece de un depósito para almacenar combustible cuando sea necesario. Es decir, no tenemos la posibilidad de hacer reserva de combustible en el cerebro. Por lo tanto, de alguna manera podríamos decir, vamos obteniendo la energía, vamos obteniendo el material en la marcha, en el día a día, con la alimentación que estamos obteniendo. Esto es clave de comprender porque el cerebro recibe los sustratos de energía principalmente, como les dije, sobre la marcha a través del suministro de sangre. De forma tal que si tenemos problemas vasculares, y créanme, como lo hemos visto a lo largo de las clases, el problema vascular es demasiado frecuente en el mundo actual y la alteración de la microcirculación del cerebro es muy grande, pues estos desórdenes vasculares, que sobre todo con la esclerosis vascular que va ocurriendo con el envejecimiento y el paso de los años, nos va permitiendo entonces entender que esa falla microcirculatoria nos lleva a una falla nutricional que nos lleva entonces a un proceso atrófico. Entonces vemos allí la combinación entre factor trófico y factor vascular. Por otro lado, pensemos en los traumatismos. Y recuerden que vimos que la neuroinflamación aguda recibe influencias tanto positivas como negativas. Positivas porque la neuroinflamación aguda permite los procesos de recuperación y de reparación funcional después de una lesión. Es decir, cuando hay un traumatismo, necesitamos que el cerebro pueda entonces, a través de la inflamación, reparar. Pero resulta que aquí hay un problema muy grave y es que puede quedar así, digámoslo, una glía sensibilizada. De tal manera que ya ante distintos factores, como puede ser el hipóxico producido por una falla vascular o el nutricional, todos estos factores nuevamente activen la inflamación glial que se generó por el trauma. Entonces, fíjense cómo, y es lo que hemos visto clase tras clase, se van combinando y se nos va convirtiendo en una asociación de factores que llevan al proceso inflamatorio. Y por eso le dimos importancia entonces a el análisis de tipo bioquímico. Fuimos muy juiciosos en mirar cuáles son los exámenes de laboratorio que debo pedir en un paciente con neurodegeneración o en un paciente que tiene antecedentes o riesgo neurodegenerativo. Y ustedes se fijaron cómo muchísimos de los valores que dimos allí son valores diferentes al estándar de los valores de los exámenes de laboratorio, porque frente a neurodegeneración necesitamos que sobre todo los marcadores biológicos de inflamación estén lo más bajo posible.
Y, por ejemplo, en muchos casos, sobre todo, valores como podría ser la hemoglobina glicosilada, como podría ser la glicemia en ayunas o la insulina en ayunas, realmente los necesitamos en valores mucho más bajos de aquellos que normalmente se aceptan como valores convencionales en los exámenes de laboratorio. Otro de los temas interesantísimos que empezamos a ver fue el concepto de los dementógenos. Un tema muy interesante, porque así como hablamos de carcinógenos o hablamos de ansiógenos, pues también hablamos de dementógenos, es decir, factores que predisponen a la demencia. Y vimos o nos dimos cuenta cómo, evidentemente, aquí, por ejemplo, toxinas metálicas podrían estar jugando un papel. Metí las patas. Qué pena con ustedes, pero se me fue el sonido del doctor Ovirne aquí, como que algún día, por favor, apáguenme los micrófonos, por favor, que el doctor Ovirne no se ha dado cuenta todavía. Aquí está. A ver, ya volvimos. Ya, gracias, Okay. gracias. Entonces, les decía, voy a devolverme un poco, que cuando estábamos hablando del tema de los dementógenos, es decir, todos estos factores que pueden conducir a demencia, pues nos encontramos, por ejemplo, las toxinas metálicas y que personas que trabajan en fábricas o en lugares donde están expuestos a humos o a vapores, pueden a través de plomo, mercurio, cadmio, arsénico, aluminio y toda una listado grande de metales pesados, encontrar cómo esto puede afectar a su cerebro. De la misma manera que los solventes pueden ser un problema crítico, pero es que el solvente lo podemos encontrar en las cosas que usamos a diario en nuestras casas simplemente para limpiar. Y vimos la cantidad de referencias que puede haber sobre tolueno o sobre cosas que pueden estar a diario en algo tan simple, en algo tan fácil como puede ser esa velita que tenemos puesta al lado de la Virgen o esa vela que tenemos puesta en la sala para que dé olor y que pueden tener solventes que al vaporizarse pueden entrar por vía de los pulmones. También nos dimos cuenta, por ejemplo, de problemas como podrían ser plaguicidas y pesticidas y que evidentemente hay publicaciones que hoy día nos hablan del glifosato como factor directamente asociado o factor directamente involucrado con neurodegeneración. Y habría otro punto importante que sería darnos cuenta de las toxinas dietéticas. Un papel crítico porque hoy día estamos comiendo alimentos o cosas que se llaman alimentos sin necesariamente serlo y que por tanto muchas de estas cosas podrían estar favoreciendo la inflamación. Y posiblemente la más importante de todas sería el azúcar, factor claramente asociada con los fenómenos de glicación avanzada que son típicos frente a los problemas de tipo neurodegenerativo. Y otro aspecto clave también de tener en cuenta aquí sería el gluten como toxina. Y nos damos cuenta que el gluten, que precisamente su nombre viene de glue, o sea, de pegante, es algo que inflama tremendamente el intestino y que puede estar asociado al fenómeno de glicación avanzada, que es uno de los aspectos que lleva a ese deterioro vascular, a ese deterioro endotelial, a ese deterioro neural y a muchas de las comorbilidades que, por ejemplo, existen en el diabético, y sabemos que los diabéticos son precisamente uno de los grupos que más clara y típicamente está relacionado o asociado con la neurodegeneración. Pero ¿qué tal el concepto de los dementógenos
microbianos. Es decir, cuando encontramos el papel que pueden jugar bacterias, virus, parásitos, hongos, que son muchísimos. Vimos toda la cantidad de virus, vimos la importancia de la clamidia o la enfermedad de Lyme, que aunque no la tenemos aquí en nuestro medio colombiano, sí es una epidemia grave en Europa y en los Estados Unidos para llevar al daño neurodegenerativo. Pero otro aspecto importante es, por ejemplo, hablar de la enfermedad por priones, que tiene que ver con uno de los grandes errores que cometimos a nivel de la sociedad, que fue cuando, por ejemplo, a vacas vegetarianas las pusimos a comer restos de harina de huesos o restos de tejido de animal, lo cual generó una de las grandes aberraciones de la naturaleza, que precisamente son los priones, capaces de producir grandes daños, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso. Comprendiendo esto, veríamos entonces que hay que tomar acciones claras frente a prevención y tratamiento de dementógenos. Tenemos, con todo lo que hemos aprendido hasta aquí, claro de que el problema en el fondo es un problema inflamatorio que puede estar generado por muchos factores, que es multifactorial. Muchas cosas inflaman el sistema nervioso, inflaman al cerebro, y allí entonces necesitamos actuar preventivamente. Y por eso podríamos entonces hablar de entender cómo el intestino es un amigo o enemigo. Pudimos darnos cuenta de que uno de los factores más disparadores de inflamación sistémica es precisamente lo que ocurre en nuestro intestino como consecuencia de dieta inadecuada o como consecuencia de la disbiosis intestinal. Y es que precisamente cuando hablamos de la dieta inadecuada, pues eso nos lleva a un intestino permeable que termina generando una inflamación que no resuelve. Así que gran cantidad de personas que van a terminar con el paso de los años con déficit cognitivo o con enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, las fenómenos atróficos, los escleróticos, etcétera, todas esas pacientes pueden haber empezado su patología simplemente con un síndrome de permeabilidad intestinal anormal, suficientemente crítico como para haber afectado el eje intestino-cerebro. Porque claro, aquí empieza a aparecer el claro fenómeno de lo que hablamos, péptidos y cerebros. Y entonces ustedes recuerdan cómo hablamos, por ejemplo, de la gluteomorfina y caseomorfina. Y por eso entonces al gluten y a la leche les damos importancia crítica frente al manejo preventivo. Yo estoy más azarado aquí, así que no me molesta. Tanto desde el hecho de que sea nada. el manejo preventivo como nada. al mismo tiempo el manejo que tiene que ver con el fenómeno o con el desorden que puede estar entonces alterando el buen funcionamiento del cerebro. Entonces, aparecen pues péptidos que van a llevar a disregulación funcional del sistema nervioso. Por tanto, una de las acciones que necesitamos claramente es mejorar el intestino. Y miren todas las clases, llevamos más de 20 clases dedicadas a hablar de temas como, por ejemplo, la importancia de los almidones resistentes y el papel que ellos pueden jugar frente al riesgo que tendríamos con los almidones de fácil asimilación, como serían las harinas y sobre todo las harinas con gluten. Vimos la importancia de las leguminosas y su papel como fuente importante de proteínas. Analizamos el detalle, por ejemplo, de los tubérculos. Y cuando hablamos de los tubérculos, vimos, por ejemplo, cómo comer esos tubérculos. Saber que sí, podemos asar o cocinar esa papa,
pero no se debe comer caliente. Hay que dejarla enfriar para que nuevamente vuelvan a ser almidones resistentes y de esa manera no generen o no produzcan los efectos proinflamatorios que debemos hablar. Y aquí también entendimos la importancia de los alimentos probióticos. Y ojo, porque esto es completamente distinto al tema de microbiota, que es uno de los próximos módulos en el cual vamos a hablar de cómo la disbiosis o la eubiosis en el intestino puede ser la gran diferencia entre un cerebro enfermo o entre un cerebro sano. Y por eso hablamos de la importancia de los alimentos probióticos. Por eso vimos clases específicas que buscaban ver la importancia de cómo optimizar la nutrición de nuestros pacientes. Es decir, aquí vamos. Hemos visto grasa y cerebro. Hemos analizado la importancia de proteínas, pero sobre todo de cuáles proteínas. Y podemos entonces entender el papel que tendría pescado, mariscos y huevo para el cerebro. Pero al mismo tiempo vimos la diferencia de comer un salmón salvaje o comer un salmón de piscina, un salmón cultivado, y la diferencia de lo que eso puede implicar. Vimos el papel, por ejemplo, de las frutas y cuáles serían realmente las mejores frutas para la función del cerebro. De la misma manera, analizamos las verduras en neurodegeneración. O sea, aquí es donde vamos. Esto es todo lo que hemos aprendido, de una manera muy resumida, lógicamente. Hemos visto clase tras clase en detalle toda esta temática y con las bibliografías que les ha permitido a ustedes poder entonces saber para dónde nos movemos. Así que, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue para los próximos meses es hablar, por ejemplo, de endulzantes como factores de riesgo, de alcohol como factores de riesgo, de la importancia terapéutica del ayuno para la función de nuestro cerebro, que nos permite concluir todo este módulo con lo que es el programa KetoFlex 12.3 de la Universidad de California, que nos permite entonces entender que a estos pacientes hay que llevarlos hacia la dieta cetogénica y hay que llevarlos sobre todo a 12 horas de ayuno todos los días con 3 horas previos antes de acostarse a dormir. Por eso se llama KetoFlex 12.3. En el próximo módulo, que es en el que vamos a entrar próximamente, vamos entonces a pasar a mirar la importancia de por qué hay que detoxicar. Y aquí veremos una de las cosas más fascinantes que se ha descubierto, que es el concepto del sistema linfático. Resulta que el cerebro no tiene sistema linfático como tal, sino que a este sistema se le ha llamado el sistema linfático y utiliza un tránsito que ocurre a través del microambiente, a través de la propia matriz extracelular, para, sobre todo en la noche, y por eso la importancia del sueño, producir el fenómeno de movilización de toxinas, que hace que, por ejemplo, en la noche el cerebro se deshidrate. Y por eso la primera acción que habría que tomar apenas nos despertemos es inmediatamente beber un vaso de agua. Un vaso de agua que nos permita entonces rehidratar el cerebro. Eso viene, es próximas clases que vamos a mirar de la importancia del sistema linfático. Hablaremos de intestino y microbiota y cómo la disbiosis o la eubiosis nos va a ayudar a estar saludables. Veremos por qué es fundamental, absolutamente necesario el ejercicio para prevenir, pero sobre todo también para recuperar la neurodegeneración. Cómo necesitamos estar muy claros en la higiene del sueño
en la calidad del sueño para prevenir la neurodegeneración, cómo manejar el estrés y permitir de esa manera evitar un factor que nos llevaría entonces a que principalmente el exceso de cortisol, el exceso de adrenalina sean factores proinflamatorios para nuestro cerebro. Entraremos de manera ya dedicada a la terapéutica a analizar el trabajo de la medicina sistémica de bioregulación, todo ese grupo de medicamentos multimodo, multiobjetivo, que nos van a ayudar a recuperar a nuestro paciente. Y veremos también la importancia del sustento nutricional, hormonal y trófico que nos da lo que llamamos la medicina ortomolecular y los nutracéuticos. Veremos uno a uno los diferentes nutracéuticos claves para la función del cerebro y hablaremos de dosis y también hablaremos de controversias. Y otro punto clave será que debemos estimular al cerebro para enfrentar la neurodegeneración. Y por eso veremos entonces la importancia de lo que significa la interacción social. La importancia, por ejemplo, de el sudoku o de hacer este tipo de cosas para la plasticidad neuronal. O, por ejemplo, la importancia del reto, no importa la edad que tengamos, de intentar aprender un idioma nuevo, ya que es una de las formas de retar el cerebro. Les voy a presentar más de 20 técnicas distintas para retar al cerebro, para obligarlo a mejorar una vez que hemos corregido todos los factores anteriormente vistos. Este es el resumen de lo que hemos visto y de lo que falta por ver en este diplomado de neurodegeneración. Así que, José, si en este momento hay preguntas de los alumnos del diplomado, pues levantemos la mano o comentarios que quieran hacer de lo que hasta ahora hemos visto y de esa manera entonces podemos sacarle más provecho a esta reunión del día de hoy. Estamos aquí con un dolor de cabeza porque como estamos transmitiendo por Zoom a través del stream, si apago mi micrófono, inmediatamente se queda sin sonido YouTube. Entonces, claro. Entonces, es una experiencia nueva porque nunca habíamos transmitido YouTube a través de Zoom. Bueno, veo que Nelva de Chile, por favor. Nelva Villagrán, sí. Exactamente. Hola, doctor, gusto de verlo. Hola, mi niña, nuevamente. Qué lindo. Ya en próximos días estoy en Santiago, o sea que nos podemos ver. Sí, ya. Ojalá ya podamos vernos. Claro que sí. Doctor, mire, es que me asalta una duda que tengo desde el momento que se puso de moda el caldo de huesos. Recuerdo cuando se descubrió este problema del prión, una de las cosas que la normativa hizo fue eliminar los cortes con hueso a la venta de público. Entonces, también se sabe que el prión no se destruye a temperaturas de hervor. Requiere temperaturas muy altas. Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Qué opina el riesgo que pueden tener estos caldos de hueso caseros que se hacen a temperaturas de hervor con respecto a tener un problema de prión? Yo pienso, Melvita, que aquí hay una cosa muy importante de tener en cuenta y que fíjate que lo hemos insistido ya en las clases. Animales de libre pastoreo. Claro. Entonces, si yo tengo la posibilidad de tener aves de las cuales puedo tomar sus huesos también, ¿no es cierto? O de tener animales donde tengamos la seguridad de que han sido criados de la manera correcta, porque es que los priones surgen precisamente cuando las vacas dejan de ser vacas de pastura y empiezan a comer piensos a los cuales incluso les metían restos de animales muertos, digamos restos de tendones o restos de piel o el resto de huesos, etcétera. Allí fue donde surgió el problema. Entonces, no satanicemos necesariamente al caldo de huesos, que es tan importante básicamente por el juego de aminoácidos que nos puede aportar para el sistema nervioso, sino que hagamos la corrección. Intentemos
conseguir huesos de animales de libre pastoreo. Doctor, el problema es que lo venden como caldo de hueso y se distribuye como tal y no se sabe cuál es el origen de este caldo Eso de sí, hueso. Entonces, uno pone en una balanza, por un lado la parte nutricional y por otro la toxicológica, exacto. y ahí hay que apostar a una de las dos. Ese sería el punto. Por eso siempre hemos insistido hasta dónde uno puede llegar a tener. Hoy día en muchas partes ya se está, por ejemplo, cuando estuve en Australia y en Nueva Zelanda, tuve la oportunidad por primera vez de conocer el famoso organic meat, carne orgánica. Y nos llevaron a conocer un lugar donde toda esa vaca eran de libre pastoreo. Y entonces era leche y era carne y eran todo de vacas que solo comían pasto. Y te digo que con unos controles del Departamento de Agricultura, pues de Australia, Nueva Zelanda, para garantizar que fuera carne orgánica. Y de hecho, ellos garantizan y te lo ponen allí que esa carne está libre del riesgo de priones por la forma como el animal está siendo criado. Entonces, son cosas a las cuales como sociedad tenemos que luchar, ¿no es cierto? Para llegar a crear gente que nos cultive y que nos críe, que nos cultive plantas y nos críe animales de la manera correcta, sin fumigante los unos y sin errores frente a la genética del animal, porque lógicamente una vaca no está diseñada para comer proteína animal. Y eso fue lo que generó el gran desorden. O sea que lo que tú dices es cierto, es un riesgo, pero entonces tenemos que buscar como sociedad la posibilidad de solucionar eso de alguna manera. Gracias, doctor. A ti. Carmen Julia. Y es más, no veo. Carmen Julia García tiene la mano levantada. Sí, por favor, dime. ¿Estás con el micrófono ¿Ya? apagado? Sí, Ya. ya te escuchamos. Bueno, buenas noches, doctor, y para todos. Pues cada módulo para mí ha sido súper interesante y cada vez para mí cosas nuevas. En cuanto a me llamó la atención en la parte del colesterol, de la defensa de las grasas. Entonces, o sea, a mayor longevidad, el colesterol va aumentando, es lo que entendí. Pues para mí fue como sorpresa y ahorita con tanto tratamiento de estatinas, entonces lo que se va a hacer es pues preocupante. Es muy preocupante. Y fíjate que incluso presenté esos papers de esta investigadora de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está llamando la atención en el sentido de que a más bajo sea el nivel de colesterol, más riesgo vamos a tener frente a neurodegeneración. No podemos olvidar que el cerebro es grasa y por lo tanto necesitamos el aporte correcto y adecuado. Acuérdate que la satanización de las grasas, que fue una cuestión de los norteamericanos, que lo que estaban buscando básicamente era vender los cereales que tenían en sobreproducción, pues llevó a que se empezara a pensar que lo que estaba produciendo las cardiopatías y los fenómenos arterioscleróticos y los fenómenos de taponamiento eran las grasas, y no son las grasas, son las azúcares y son las harinas. Y la propia Universidad de Harvard, el año antepasado, presentó un paper en el cual incluso se hacía los golpes de pecho del mea culpa de haber creado la idea de que era la base de la pirámide deberían ser los cereales. Y hoy día sabemos que ese es un concepto completamente errado. Básicamente, lo que nos ha llevado a ser hipercolesterolémicos y lo que ha actuado como parte del exposoma que generó una epigenética negativa que favoreció las enfermedades vasculares y endoteliales fue el excesivo consumo de azúcares y de carbohidratos de alta carga glicémica, no el consumo de grasas. Ahora,
sí tenemos que diferenciar las grasas malas. Entonces, un animal de libre pastoreo tiene un nivel de grasa completamente distinto a un animal de crianza engordado a la fuerza. Allí son completamente distintos. Y por otra parte, también tendríamos que hablar de las grasas trans y de los aceites refinados hidrogenados, que como vieron en una de las clases, cuando hicimos el análisis de cómo afectaba el balance entre ácido linoleico y ácido linolénico, de cómo afectaba el ácido araquidónico a nivel plasmático y cómo dañaba la citocromo P450. Todo eso era producido por el exceso de ácido linoleico propio de los aceites refinados. Entonces, allí, por eso es tan importante lo que hemos visto en el diplomado de ir desmenuzando y presentando las publicaciones que nos permiten entender que hemos cometido errores. Ahora, si tú tienes un paciente realmente con una situación dislipidémica catastrófica, pues a lo mejor puedes necesitar utilizar una estatina. No estamos diciendo que no, pero estamos abusando de las estatinas porque con ejercicio, estilo de vida adecuado y alimentación correcta, una persona podría mantener niveles de su perfil lipídico dentro de la norma. Así que es esto lo que necesitamos, abandonar tanta idea de fármaco y empezar a entender lo que ahora la propia Universidad de Harvard nos está enseñando, que se llama Lifestyle Medicine, o sea, medicina de estilo de vida, que es lo que nos permite realmente tener una bioquímica corporal correcta. Ese es el punto importante aquí de analizar. Gracias. A ti. Gustavo Vázquez, ¿cómo vas? Doctor, muy buenas noches. Gracias a Dios, muy bien. Verte. Igualmente, doctor, y muy agradecido por esas fabulosas clases. Constantemente, a pesar de que ya las vi y pasé las evaluaciones, las reviso y cada vez aprendo más y saco más conclusiones. Mi apunte con un dicho que tenemos acá en Colombia: cuando se cae algún alimento al piso y lo recogemos, lo soplamos y decimos, mugre que no mata engorda. Exacto. Y en sí, nosotros estamos gordos, no estamos inflamados de tanto mugre que comemos. Mala alimentación, no sabemos balancear, nos acostumbramos a lo que comercialmente se nos dice, a lo que nos ofrecen, y nos hemos salido de lo natural. Y yo el cuerpo lo comparo con una piscina, nuestro líquido interno intersticial, como si fuera una piscina. Entonces, de toda la alimentación, todo lo que le damos a nuestro cuerpo, es como si a la piscina le colocamos una manguera con agua turbia. Esta agua va a ensuciar la piscina y esa es la causa, y la consecuencia o la manifestación puede ser que generaron sapos, que generó tierra, que el agua se pudrió. Es decir, la causa es una y la manifestación pueden ser muchas, y lamentablemente desde la medicina alopática normalmente se trata del síntoma o la enfermedad sin saber las causas. Y si a esta piscina le colocamos esa manguera con agua turbia, pues ¿qué tenemos que hacer? Cambiarle por agua limpia, hacerle mantenimiento, pero tampoco va a cambiar de la noche a la mañana, porque tendríamos que hacer una transfusión total de agua. Eso es imposible. Y eso sin contar de pronto qué órganos o qué filtros en un momento dado lleguen a una afección que de pronto sea irreparable. Y lamentablemente a veces se quiere la pastica milagrosa que nos recupere todo sin hacer cambios. Y como decía Albert Einstein, loco es aquel que quiere cambios sin hacer cambios en sus hábitos, en sus formas de hacer. Entonces, si queremos, un cambio, pues tenemos que hacer el cambio primero para que las consecuencias o los resultados se manifiesten de una manera correcta. Y fíjate que ese es un punto, Gustavo, muy interesante de tener en cuenta, porque primero el concepto del terreno. Y por eso en una de las clases que viene próximamente vamos a hablar desde Claude Bernard, cuando nos habla del terreno. Posteriormente, Pischinger, que nos habló del sistema básico. Y ahora que estamos en el concepto del microambiente. Y que eso es lo que tú dices, esa piscina sucia. Entonces, detoxificación y drenaje
activación de sistemas tan importantes como el hepatorrenal y sobre todo, otra cosa clave, ¿cómo está el metabolismo del paciente? Y hoy día ya tenemos exámenes de genómica que nos permiten que yo pueda estudiar el metabolismo de la citocromo P450 de mi paciente y darme cuenta si es un metabolizador lento o si es un metabolizador rápido, porque eso también define la alimentación que le voy a dar. Y eso también define las recomendaciones de estilo de vida que yo le puedo hacer para que esa piscina se pueda limpiar más rápido. Y entonces finalmente tengamos agua limpia y no agua sucia en nuestra matriz. Porque al fin y al cabo la matriz, el microambiente, pues fundamentalmente es el líquido intersticial, donde estaría o las toxinas o estarían los nutrientes y los componentes básicos de la salud. Eso es clave. Y tú tienes toda la razón ahí, Gustavo. Inclusive, perdón, doctor, hace un par de semanas participé en el reto de desintoxicación hepática de la doctora María Camila Ramírez, muy bueno. Esta es la tercera vez que yo me hago la desintoxicación y esta es la primera vez que la hago guiada. Y se hizo un poquito más grande de lo estándar o de lo que yo había entendido. Y ha sido la vez que más he votado cálculos. Duré 2 días votando cálculos, cosa que yo llevo varios años tratando de comer lo más saludable, tener una vida mejor, pero ahí comprendí que hay muchas toxinas, mucha acidez en el hígado, porque esos cálculos en sí son acidez, que están guardados de tiempo hacia atrás. Y entonces no falta con el tratar de llevar una vida normal, sino hacer otros efectos desintoxicantes. Y esa me pareció fenomenal. Duré, sí, como 2 días y en cada día me aplicaba 2, 3, 4 enemas y en cada enema salían cálculos. Yo tomé fotografías, pero solo de lo que estaba flotando, no del barrio biliar ni lo que se iba en la parte inferior o que tapaba el enema del café, pero entonces fue demasiado lo que se botó. Y aparte de eso, bajé como unos 2, 3 kilos, ya casi llego a mi peso normal o ideal de acuerdo al índice de masa corporal. Entonces son aspectos que se deben tener en cuenta de que alimentación, desintoxicación, ejercicio, para ir eliminando toxinas. En todo momento estamos recibiendo toxinas y en todo momento debemos eliminarlas junto con la deposición diaria. La misma cantidad de veces que comemos, esa misma cantidad de veces debemos ir al baño. Mínimo, yo diría que una, pero lo ideal y lo normal deberían ser la misma cantidad porque todo es un ciclo. Tú comes, desayuno, hace su ciclo, va el almuerzo, el desayuno ya va avanzado, va a la cena, los que cenan, pues ya va avanzado y ya el desayuno no debería acumularse en el colon con el almuerzo ni con la cena y menos aún con la del día anterior y día anterior porque eso es generar una carga tóxica, una autointoxicación que ya se va representado a nivel sanguíneo, a nivel hepático, a nivel respiratorio. La enfermedad va a reventar por donde más débil sea. Es como la punta del iceberg. El iceberg está grande y puede tener varias puntas, pero una más prolongada, que es la parte donde él es más vulnerable y en este caso donde puede reventar la enfermedad. Y uno se sorprende mucho porque al menos es una experiencia que los pacientes comentan, cómo después de esta limpieza hepática les cae mejor la comida, se les quitan los dolores de cabeza, mejoran de la dispepsia. O sea, hay una cantidad de manifestaciones disfuncionales del sistema digestivo que desaparecen después de la limpieza hepática. Y eso realmente, pues esta técnica son muy antiguas, ¿no? Esas técnicas de con el aceite de oliva y el agua con el limón caliente y los enemas, pues eso yo lo conozco hace por lo menos 30 años, pero es algo que en el naturismo y clásico europeo, pues debe tener 70, 80 años de estarse practicando o más. Y lo único que uno ve es que haciéndolo correctamente, lo único que hay es beneficios y bendiciones para el paciente. Eso es cierto. Bueno, ¿quién más va a participar? José. Estoy navegando por aquí por el Zoom, pero no veo ninguna mano levantada. Si alguien quiere, voy a mirar en YouTube, que he sido el dolor de cabeza hoy. Si apago mi micrófono se va el audio de YouTube. No encuentro
Nos manda muchas saludes, pero no encuentro ninguna pregunta. Bueno, correcto. No encuentro ninguna pregunta. Bueno, no sé si alguien, voy a navegar otro momentico aquí en YouTube a ver si alguien levantó la mano, pero como que todo está muy claro, doctor Ovirne. Esto se nos dio un momento a otro, se nos salió y mandó la foto de la pantalla y se nos fue la presentación. Hoy aprendimos, Sí, hoy claro. aprendimos. Es Le estoy que dando, conectar Francia levantó la mano. dos. Francia. Oh, desde el Francia, otro lado del mundo. desde Japón. ¡Qué maravilla! Estás con el micrófono apagado, Francia. Ya lo puse. ¿Cómo ha estado, doctor? Eso, ¿Cómo han estado bien. todos? Qué rico verte. Muy bien. Gracias, doctor. Como siempre, un placer y pues siempre aprendiendo cada vez más. Solamente quería pedirle un gran favor y porque usted comentó hoy nuevamente lo que nos explicó en una de las clases sobre lo inconveniente de comer, por ejemplo, los tubérculos calientes, como la papa y esas cosas. Lo mismo con el pan caliente. Entonces, como explicar eso y lo otro que quería preguntarle y confirmar es si cuando uno, listo, la papa se enfría o el pan y uno lo vuelve a calentar, otra vez existe ese riesgo, porque la gente y a nosotros nos gusta mucho comer eso, tenemos eso en nuestro cerebro, la delicia de la papa caliente o la delicia del pan recién salido del Salido del horno. horno. Sí, señor. Sí. Es eso. Muchas gracias. Bueno, realmente tú sabes que el calor genera cambios en la estructura molecular, cambios en los mecanismos o los fenómenos vibratorios de las moléculas, etcétera. Y lo que ocurre, digamos, con los carbohidratos, como puede ser una papa o algo así, o una zanahoria cuando la cocinamos y la calentamos, etcétera, es que entonces ese efecto de almidón resistente que era tan importante y que lo analizamos en detalle porque evita precisamente esa transformación en subproductos que pueden llegar a ser de alguna manera de sobrecarga, pues al enfriar vuelve otra vez y se forma la malla, que hace entonces que ya el sistema digestivo no pueda cogerlo tan fácil. En cambio, caliente se ha desestructurado, puede ser más fácilmente por los sistemas enzimáticos procesado que si está en esta forma estructural cuando se enfría. Igualmente pasa con el pan. Y fíjate cómo la gente incluso coge y vuelve y calienta el pan, o coge y vuelve y calienta las papas y las cosas para comerlas calientes. Es simplemente la importancia del cambio del chip. Claro, posiblemente una papa caliente con un poco de requesón y toda esa cosa, pues eso sea lo que a la gente le gusta. Pero como tenemos que ser conscientes de entre lo que me gusta, pero me puede hacer daño, y lo que de golpe es menos sabroso, pero es útil, allí es cuando tenemos que hacer ese tipo de análisis, ese tipo de consideración para que realmente intentemos la parte culinaria, porque de golpe hemos ido prestándole mucha atención a los aspectos básicamente de naturaleza nutricional, pero no de la parte culinaria. De hecho, los invitamos para un curso que Alejandro va a hacer en estos días. Los que quieran, José Fernando les puede mandar la información para el curso y se matriculen. Es un curso que se está haciendo por parte de ASCOMEDI, la Sociedad Colombiana de Medicina Biológica, y que de esa manera ese curso lo que busca es meternos a la dietética, a la forma de preparación de los alimentos para utilizarlos en la forma en que sean más correctos, más adecuados desde el punto de vista salud y desde el punto de vista, lógicamente, de la estructura molecular. Creo que Melvita tiene allí algo que contarnos, por favor. Doctor, es que, disculpe, me gustaría hacer un aporte a eso. Sucede, y eso es bien importante, porque se condenan algunos alimentos sin considerar la forma de cocción. Y su efecto en el organismo
va a depender totalmente de cómo lo cocinamos y cómo lo presentamos al paciente. Por ejemplo, esto de la papa, que es tan importante, si yo hago un puré, las enzimas digestivas lo van a transformar en glucosa en 15 minutos. Pero si yo cocino esa papa con piel, la enfrío, ese almidón se retrograda, eso es un almidón retrogradado. Va a pasar por todo el sistema digestivo, va a llegar a la microbiota. En la microbiota va a ser digerido por los microorganismos y transformado en ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butírico, que es muy importante para el colon. Y eso mismo pasa con otros almidones como la pasta, por ejemplo. Si yo cocino la pasta al dente, la enfrío, la hago una ensalada con palta, con aceite de oliva, con otras cosas, aceitunas, qué sé yo, va a tener una distinta función, un distinto efecto. No va a tener índice glicémico alto, ni tampoco la papa retrogradada. Entonces, cuando la gente dice que los diabéticos no pueden comer nunca papa, es porque están metiendo toda la papa en un mismo saco. Entonces, lo que usted acaba de decir, que es la dietética, es fundamental. Hay que saber que el alimento en sí puede tener funciones buenas o malas, dependiendo cómo se presente y cómo se prepara. Gracias, Melvita. Yo sé que tú de estas cosas sabes mucho y nos podrías enseñar muchísimo. Y te agradezco mucho porque la verdad, la diferencia entre un alimento bueno y un alimento malo, a lo mejor no es el alimento, sino la manera como se prepara. Y ese casi siempre es el punto crítico al que nos enfrentamos. José Fernando. Creo que en este momento ya no hay levantada ninguna mano, no creo que no hay preguntas. O sea, hay dos preguntas en el chat de YouTube. Sí, ya esas sí las voy a evolucionar. Voy a rayar aquí, la papa caliente no es buena. Para la muestra, la papa caliente del doctor José Fernando. ¿Qué papa caliente es la que me Con la tocó? transmisión. Pero bueno, de todo se aprende. Yo ya no me estreso, ya. Menos mal por allá no dije ninguna grosería ni nada, pero si apago mi micrófono se muere el sonido de YouTube. Hay Claro. unas preguntas que tengo aquí que vienen de YouTube precisamente, que nos dicen, doctor Ovirne, el diplomado ¿para qué está hecho? ¿Cuáles son los beneficios de las personas que toman el diplomado? Bueno, si es un terapeuta, si es un médico, si es una persona que trabaja en salud, le va a quedar perfectamente claro lo que dijimos al principio del diplomado. Que cuando a ti te diagnostican el Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil, el déficit cognitivo, lo que sea, esa enfermedad empezó hace 20 o 30 años atrás. Y que por lo tanto, la idea de este diplomado es que tengamos perfectamente claro cómo hacer la prevención de la neurodegeneración. Lógicamente, ya el que tiene la enfermedad también se va a ver beneficiado, porque al menos la va a ralentizar, hacer que evolucione más lenta, más difícilmente. Entonces le va a ayudar. Pero la principal importancia es esta mirada de aporte social de prevenir la neurodegeneración. Si ustedes miran la epidemiología de las enfermedades neurodegenerativas, ¿qué se encuentran? De que hace 2 o 3 décadas estaban por acá y ahora van subiendo. Y en muchos países ya están ocupando el 5º lugar o cosas por estas, lo que nos dice que a lo largo del tiempo cada vez vamos a tener más y más gente con cerebro dañado. De hecho, estoy escribiendo un libro como compendio de todo este diplomado que se llama Cerebro Roto y las acciones frente a la prevención y tratamiento de la neurodegeneración, que con mucho gusto se los voy a compartir cuando ya esté listo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Excelente, excelente. Muy didáctico el proceso. A todos los que preguntan que cómo hacen para obtener información del diplomado, les recuerdo el WhatsApp de María Teresa, que siempre ha estado ahí en pantalla. Sin embargo, les voy a dejar el link en el YouTube. Ella les va a dar información. Los que están en el Zoom, pues ya están en el diplomado.
Y doctor Ovirne, un mes más y volvemos A reunirnos. a encontrarnos ya para nuestro próximo encuentro del conversatorio del diplomado de neurodegeneración. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Hoy no hay foto porque como se pudieron dar cuenta, hasta la pantalla tuvo problemas hoy. Por allá no pude eliminar mi foto, salió la foto y no fuimos capaces de eliminarla bajo ninguna circunstancia. Doctor Darío, veo que entró por ahí. ¿Algún comentario? Sí, José, gracias. Es un comentario técnico realmente. Como hubo dificultades en la transmisión por YouTube, vamos a tomar esta presentación y la vamos a subir a YouTube. Y el link de las páginas donde ustedes ingresaron para las masterclasses, cuando marque el link les va a aparecer la charla ya con la edición mejorada y sin las dificultades técnicas que tuvimos. Entonces estén pendientes de eso. José Fernando me va a pasar un link con la presentación y a partir de allí yo hago la edición y la subo a YouTube para que ya entren directamente a la charla mejorada para quienes tuvieron dificultades de audio puedan volver a verla y verla ya con la calidad del sonido que tenemos en Zoom. Correcto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Ovirne, a todos, muchísimas gracias. Bueno, felicidades. Bien juiciosos, estudiando. Estudiando juiciosos, aprovechando el tiempo. A todos, muchas gracias. Gracias, buena noche. Buena noche. Realmente, doctor. Muchas gracias a todos. Feliz noche. También lo mismo. Gracias mil.